Ok, muy bien muchachos, vamos a seguir con el tema 4. Voy a repasar un poquito lo de resistencia. Ya sabemos que es una propiedad física de un elemento o dispositivo de impedir el flujo de corriente. Y sabemos que es una medida de la oposición que ejerce un material de un conductor concreto al flujo de carga a través de él. ¿Ok? Entonces, oposición al flujo de corriente, al flujo de carga e impide el flujo de corriente. Ya habíamos hablado de que para que exista una corriente debe existir un campo eléctrico que la mantenga. Habíamos dicho que la unidad es el voltio sobre amper y esa es la variable, la unidad ohmio, que se escribe con la letra griega omega. Donde quería llegar era aquí, explicarles esto nuevamente. Fíjense, tenemos un conductor, la resistencia en una sección de ese conductor, sea de un punto A a un punto B, en ese trayecto de A a B hay cierta distancia que sería una longitud L. Entonces la resistencia es la suma de desde el punto A hasta el punto B de la división de la resistividad sobre el área por un diferencial de longitud. Es decir, tomamos un pequeño diferencial de aquí, lo multiplicamos por el área y por la resistividad, y luego sumamos cada uno de esos diferenciales desde el punto A hasta el punto B. Eso va a dar eso es esto que está acá. Entonces la densidad es constante, el área va a ser constante, eso lo podemos sacar fuera de la integral, y al hacer me va a quedar la integral de A a B del diferencial de longitud. Y la integral de AB de un diferencial de longitud no es otra cosa más, directamente sin resolver la integral, que esta longitud L que está aquí, ¿verdad? Si esto es 2 metros, entonces esta integral de AB del diferencial de L vale 2 metros. Si esto es 100 metros, esto vale 100 metros. Y lo hemos llamado con la letra L. Entonces el resultado de esta integral es la longitud en la cual quiero calcular la resistencia. Entonces la resistencia es el producto de la resistividad por esa longitud dividido entre el área. Y también es la relación entre el voltaje y la corriente, como habíamos dicho antes. Otra cosa que les iba a mostrar es el símbolo de la resistencia. Ustedes lo deben conocer, se puede ver como una sierrita así con varios picos subiendo y bajando, ondulaciones, o una sola tipo cardíaco, una sola subida, una sola bajada, y con la letra R allí al lado, que va a indicar el valor en ohmio, ¿no? También hay otra cosa que es la resistencia con la temperatura. Así como varía la resistividad con la temperatura, también varía la resistencia con respecto a la temperatura. Son totalmente relacionables la resistividad y la resistencia. Entonces, la resistencia a cierta temperatura T, ¿verdad?, es igual a una resistencia, vamos a decirla, inicial, R, multiplicado por 1 más el coeficiente de temperatura alfa por el diferencial de temperatura que queremos con la que queremos hallar. Es decir, este delta T es la temperatura nueva menos la temperatura inicial o temperatura anterior. Normalmente esa temperatura anterior es una temperatura base que es 20 grados centígrados. De esa manera se puede sacar la resistencia a cierta temperatura. Esa resistencia, esta ecuación, sus parámetros están explicaditos aquí. R es la resistencia a temperatura T, esta R de acá, es la resistencia a temperatura T. Esta R que está aquí es un R sub 0, que sería la resistencia a la temperatura T sub 0. Delta T es la diferencia T menos T sub 0, la temperatura a la que queremos calcular, menos la temperatura base, que en este caso normalmente trabajamos con 20 grados centígrados. Y alfa es el coeficiente de temperatura. Las unidades para la resistencia
es ohmio, entonces sería ohmio, kilo ohmio, mega ohmio, giga ohmio, etcétera. Eso sería hacia arriba, y por el lado de los valores pequeños sería miliohmio, microohmio, nanohmio, picoohmio, etcétera. Muy bien. Aquí, allá también se usa la tabla de resistividad, también se puede usar la tabla de resistividad para buscar dónde está el alfa, que sería el coeficiente de temperatura. Bien, otro parámetro a estudiar es la conductividad. Conductividad, ¿verdad? ¿Qué es la conductividad? Es una propiedad física de los elementos que cuantifica la facilidad, ¿ok? La facilidad con que las cargas pueden moverse cuando un material es sometido a un campo eléctrico. Fíjense que se refiere a facilidad con que se mueven las cargas, ¿ok? Facilidad para moverse las cargas. En el caso de la resistividad, fíjense que esta es conductividad, aquello era el otro parámetro con que lo estoy comparando es resistividad, era oposición, ¿verdad? La unidad de la conductividad se denota con la letra griega sigma. La unidad de la conductividad es el mho por metro, mhos por metro. Es la letra omega al revés, por metro. La conductividad también es el inverso o recíproco de la resistividad, es decir, que sigma es igual a 1 sobre rho. Muy bien, fíjense con respecto a la conductividad, también relacionándolo con los conductores y los aislantes. Los conductores poseen un valor de conductividad alta. Claro, ¿por qué? Bueno, los materiales, fíjense, facilidad con la que las cargas pueden moverse. Bueno, la conductividad debe ser alta para que haya conducción, ¿verdad? Entonces los conductores poseen un valor de conductividad alta, y los aislantes o aisladores tienen o poseen un valor de conductividad que va a ser obviamente baja. O sea, los aislantes no conducen, entonces por eso es que su conductividad es baja. Así como existe la conductividad, existe la conductancia. Esa conductancia es la propiedad que tiene un material, ¿verdad? Y es una medida de su capacidad de conducir la corriente eléctrica. Es una medida de conducir la corriente eléctrica. Esa conductividad es la inversa de la resistencia. Se representa con la letra G de gate, conductancia, y es el inverso de la resistencia. O sea, G es igual a 1 sobre R. Sigma, que es la conductividad, es el inverso de la resistividad, y la conductancia es el inverso de la resistividad, ¿ok? De la resistencia, perdón. La unidad de la conductancia es el amperio por voltio, que es también el inverso de la resistencia, es corriente sobre voltaje, y la unidad es el mho. Fíjense que es la letra omega al revés. ¿Cómo sacamos la conductividad? La conductancia, perdón, así igual como lo sacamos en la resistencia, de un punto A a un punto B, hacemos un diferencial de longitud, un diferencial de área. Ese diferencial de área va a tener cierto grosorcito, un grosor pequeño, que es el de L, y G es la integral desde ese punto A inicial hasta el punto B final. Va a ser una sumatoria. Acuérdense que la integral es una sumatoria del diferencial de longitud sobre la conductividad multiplicado por el área. Entonces, si la conductividad es constante y el área es constante, eso sale fuera de la integral, y me queda la integral de A a B de un diferencial de longitud. Y esta integral y el diferencial de longitud de A a B no es otra cosa más que esta longitud L que está aquí, que es la medida desde A hasta B. Eso es lo que vale L. Entonces sustituimos esa integral por el valor de L, y entonces me queda que la conductancia, es igual a el tamaño del conductor dividido entre la conductividad multiplicado por el área. Y ya dijimos que ya sabemos que si es el inverso de la resistencia va a ser I sobre B. Corriente, intensidad de corriente sobre diferencia potencial o voltaje.
En cuanto a las subunidades, tenemos como unidad base el mos, y entonces hacia arriba sería kilo, mega, giga, mos, y hacia los valores pequeños sería mili, micro, nano, mos. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que tenemos que ver importante, que ya ustedes también lo manejan, es la ley de Ohm. La ley de Ohm, desde el punto de vista de la física, establece la relación entre el campo eléctrico en el interior de un material y la densidad de corriente producida por ese campo eléctrico. Define que la densidad de corriente J es proporcional al campo eléctrico en el valor de la conductividad. Es decir, todo esto se traduce en esta ecuación que está aquí a la derecha, ¿verdad? La densidad de corriente en el campo eléctrico es el producto de la conductividad multiplicado por el campo eléctrico, ¿ok? Sigma por E. Si hablamos de magnitud, entonces la magnitud de J es lo que valga sigma por la magnitud del campo eléctrico. Visto en el elemento resistivo o en un elemento que va a tener cierta resistencia, aquí nosotros tenemos el símbolo de la resistencia. La ley de Ohm dice que el voltaje va a ser proporcional a la corriente en un valor resistivo. Eso es lo que se conoce como la ley de Ohm simplificada. Establece que el voltaje o potencial en un elemento resistivo o resistencia es directamente proporcional a la corriente en el valor de resistencia. Eso que dice allí es esta ecuación que está aquí. Entonces, el elemento resistivo lo atraviesa una corriente I, entonces esa corriente I produce una diferencia potencial en el elemento resistivo que es proporcional en R a la corriente, es decir, V igual a la proporción R multiplicado por I. Esa es la ley de Ohm que ustedes conocen. Entonces, de la ecuación de ley de Ohm, de ahí podemos despejar la corriente y tendríamos la ecuación de corriente que sería V sobre R, y podemos también despejar R que sería V sobre I. Entonces repetimos, la ley de Ohm desde el punto de vista de densidad de corriente sería que la densidad de corriente es igual a una proporción del campo eléctrico y la proporción es la conductividad, sigma por E. Como concepto simplificado, que algunos textos lo llaman así, que es el que ustedes vieron en quinto año, en electrotecnia quizás también, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, y de allí salen estas dos ecuaciones que tenemos acá. Fíjense, la relación entre la diferencia potencial o voltaje aplicado y la corriente eléctrica es lo que se conoce como la resistencia eléctrica, que ya la hemos manejado antes, que es esto que está aquí, R igual a V sobre I. Lo otro que nos toca revisar, está incluido en el tema de física 2, es la asociación de resistencias. Así como vimos en capacitores, las resistencias también se pueden asociar tanto en serie como en paralelo. Aquí es aplicable totalmente los conceptos de conexión serie, ojo, conexión serie y conexión paralelo que vimos en temas anteriores. Los conceptos de conexión serie y conexión paralela, ¿okay? Que la corriente es la misma cuando es conexión serie, que el voltaje es el mismo cuando la conexión es paralelo, etcétera. Entonces, vamos a ir a la asociación serie de resistencia. Cuando tenemos que asociar resistencias en serie, fíjense que van pegadas, la pata de uno pega con la patica de la otra, y después la pata de esa otra pega con la patica de la otra, y así van, todas se conectan en serie. Y cuando tengamos el caso que sea serie, podemos quitar todo ese conjunto de resistencias n resistencias, y colocar una resistencia equivalente o resistencia total, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser? La suma de todas esas resistencias.
También debemos tener claro que si nos basamos en la conexión, en lo que es la conexión serie, entonces la corriente en todas estas resistencias va a ser la misma. Esta I total que está aquí es la misma que circularía por R1, por R2, por R3, por Rn. Es la misma corriente en todas ellas. Y cada resistencia va a tener un voltaje V1, V2, V3, V sub n, o el nombre que le pongamos. La misma resistencia total que circula por estas resistencias, por las n resistencias que están en serie, va a ser el mismo valor que va a circular por la resistencia total. Y como dije, entonces la resistencia total o resistencia equivalente de la conexión serie de resistencias es la suma de las resistencias, ¿okay? Entonces la resistencia total es la suma de las resistencias. En cuanto a la asociación paralelo de resistencias, tenemos que el inverso de la resistencia equivalente será igual a la suma de los inversos de las resistencias o resistores que estén conectados en paralelo. Y el voltaje, aquí dice corriente, no es corriente, el voltaje es igual en todos los resistores o resistencias, ¿ok? El voltaje, repito aquí, no es corriente, es voltaje, es igual en todos los resistores o resistencias. Aquí está la conexión paralelo, fíjense. Para que estén conectadas en paralelo, de acuerdo a lo que vimos en la definición de una conexión paralelo, por un lado, los elementos deben conectarse a un mismo punto, y por el otro lado, que sería la parte de abajo, deben estar conectadas a un mismo punto. Si están conectadas por un lado al mismo punto o al mismo nodo, y por el otro lado todas también están a otro mismo punto u otro mismo nodo, entonces se dice que están en paralelo. Entonces todas ellas van a tener el mismo voltaje, y cuando están en paralelo va a haber también una resistencia equivalente, ¿verdad? Una resistencia total que sería la misma entre los puntos A y B, y esa la vamos a sacar por los inversos, que sería esto: el inverso de la resistencia total es igual al inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3, etcétera, etcétera, hasta el inverso de Rn. Y si despejamos la R total, nos queda que es el inverso de la suma de los inversos, ¿ok? R total es el inverso de la suma de los inversos. Muy bien. Entonces, afianzando más los conceptos, hay una corriente que entra desde el punto A, ella se divide, ¿verdad? Se divide, cada resistencia va a tener una corriente que va a ser diferente, repito, y lo que sí va a ser igual es el voltaje de esas resistencias, ¿ok? El voltaje, inclusive si aquí el voltaje es V sub AB, entonces R1 el voltaje es V sub AB también, R2 también, R3 también, e inclusive cuando agrupamos a todas las resistencias, el voltaje de esa resistencia total también va a ser igual a ese voltaje V sub AB. Muy bien, entonces asociación serie de resistencia, la resistencia se suma, y asociación paralelo de la resistencia total va a ser el inverso de la suma de los inversos, ¿ok? Muy bien, lo otro que tenemos que ver es lo que es la potencia eléctrica y energía, que está asociado, relacionado con la ley de Joule. Y la ley de Joule, ¿verdad? Esa ley permite calcular la energía disipada por una resistencia en forma de calor, es decir, una resistencia a la cual circula una corriente, ella se va a calentar en cierta medida y va a disipar un calor debido a la corriente que circula por ella. Aquí tenemos el elemento resistivo atravesado por una corriente con un valor resistivo. Tengo un punto A, un punto B. En el punto A hay una energía A, en el punto B una energía B, y en el punto A también hay un potencial B sub A, y en el punto B hay un potencial B sub B. Muy bien, vean esto. Si durante cierto intervalo de tiempo, delta T, por la resistencia R ha pasado la cantidad de carga delta Q, la variación de energía potencial, que sería delta U, que experimenta dicha cantidad de carga al pasar desde la entrada A hasta la salida B, es
proporcional a la carga, o sea, la variación de energía potencial delta U es la proporción en carga de la diferencia potencial, o sea, Q por delta V. Quiere decir que el cambio de energía aquí, el cambio de energía en este elemento resistivo, que sería U sub V menos U sub A, va a ser igual a la carga Q que se está transportando por la diferencia potencial V sub V menos V sub A. Esa sería la ecuación para la energía. Pero esto no queda hasta aquí. Nosotros sabemos que la diferencia potencial, según la ley de Ohm, está dado como el producto de I por R o R por I. Y sabemos que la diferencia potencial delta V o V es la resta de los dos potenciales, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este R por I y lo vamos a meter aquí en delta V y nos va a quedar que delta U, ¿verdad? O la variación de energía es Q por R por I. Esta ecuación nos aporta que si nosotros quitamos este delta U y lo transformamos en un diferencial de energía, entonces Q también lo vamos a transformar en un diferencial de energía, como si estuviéramos calculando allí la energía, ¿ok? Entonces esta ecuación me aporta que el diferencial de energía U es igual al diferencial de Q por R por I, o sea, diferencial de carga por la resistencia por la intensidad. La definición de potencia disipada P se está definida estrictamente como, ¿verdad? El cambio de energía U está definido como P es el diferencial de energía con respecto al tiempo, ¿verdad? Y P, aquí vamos a sustituir el diferencial de U, lo vamos a sustituir por dQ por R por I, y aquí me quedaría dQ por R por I, o dQ por I por R, es lo mismo, dividido entre el diferencial de tiempo, que es dt, el diferencial de tiempo que está aquí. Previamente, en los análisis anteriores, no recuerdo exactamente dónde, pero dijimos que la corriente I es la variación de carga con respecto al tiempo. Entonces quiere decir que este dQ sobre dt es corriente I. Entonces I, este dQ sobre dt es I, por I me va a quedar I cuadrado. Y esta sería la ecuación de potencia fundamental, que sería I cuadrado por la resistencia. O si aquí en I ponemos de la ley de Ohm lo que vale I, que es V sobre R, entonces aquí vamos a quedar la otra ecuación de potencia, que es V por I. Entonces la potencia disipada en un elemento resistivo está dado como I cuadrado por R o voltaje por corriente, alguna de ellas. Pues bien, vamos a analizar un poquito. Fíjense qué significa eso que ha pasado allá. Lo que significa que si nosotros vemos el elemento resistivo, en el potencial A va a haber cierta cantidad de energía, ¿verdad? O de energía, que es Q por la diferencia de potencial, Q por V sub A en ese punto. Como la corriente va hacia la derecha, a medida que esa corriente atraviesa esta resistencia, dentro de la resistencia hay un consumo de energía, obviamente, que dijimos que se transforma en calor, ¿verdad? Entonces, la energía, debido a ese consumo, la energía cae, baja a un valor Q por V sub B. Entonces, la energía del lado A, que es por donde entra la corriente, es mayor que la energía del lado B de la resistencia. Entonces eso es lo que indica esta grafiquita que está aquí, ¿no? Que hay un bajón de energía en el elemento de resistencia. Y aquí lo que tenemos es el resumen de las ecuaciones de potencia eléctrica. Acuérdense que la potencia eléctrica implica un calentamiento por efecto Joule. Ya dijimos que la potencia es igual a I cuadrado por R o V por I, y una tercera ecuación es V cuadrado sobre R si sustituimos a I, que vale V sobre R. La unidad de potencia, la unidad de la potencia es el vatio o el voltio ampere. ¿Ok?
Entonces, potencia I cuadrado por R, B por I o B cuadrado sobre R. La potencia en ciencia cierta es un calentamiento por efecto Joule, como ya lo expliqué anteriormente. En cuanto a las unidades de potencia, si tomamos el vatio o W, el vatio, hacia arriba sería kilovatio, megavatio, gigavatio. Estas unidades, los cambios son estándar, ¿verdad?, en el sistema internacional. 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, etcétera, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, etcétera. Hacia el lado de los pequeños es milivatio, microvatio, nanovatio, etcétera. Otra cosa que sucede es que necesitamos que ustedes aprendan es el consumo de energía en cierto tiempo o cierto periodo de tiempo. Bueno, ¿cuánto consume un bombillo durante una hora, por ejemplo? O ¿cuánto consume un cautín, que es un aparatico para soldar elementos electrónicos? Eso lo vamos a sacar de esta manera. Ese es el trabajo o energía W, que sería la integral desde el tiempo inicial 0 hasta el tiempo t. Si sería por una hora, sería de 0 a 1 hora, de la potencia variando en el tiempo por un diferencial de tiempo. Ahora, esa potencia, si tenemos un solo elemento, esa potencia lo más seguro es que sea un valor constante aquí en este nivel de física 2. Entonces esa potencia sale fuera de la integral y queda como P, y aquí va a quedar simplemente la integral de 0 a t del diferencial de t, y esa integral lo que da es t. Entonces, resolviendo esta integral sería P por t. Y entonces, si sustituimos P por cualquiera de estas expresiones de acá, es válido que se pueda colocar aquí, ¿ok? Entonces, ¿cómo sacamos? Simplemente, si tenemos la potencia P del elemento, que sería R por I cuadrado, la multiplicamos por el periodo de tiempo que queremos calcular cuánto consume, y eso me daría el valor de W. Entonces, esta ecuación es válida siempre y cuando la potencia no dependa del tiempo, ¿ok? Siempre y cuando esta potencia no dependa del tiempo. Es lo mismo decir que sea un valor constante. La unidad para el consumo de energía se da en kilovatios hora, que es kWh o Joule. kWh es kilovatio hora. Muy bien, entonces es simplemente multiplicar la potencia por el periodo de tiempo que lo queremos calcular el consumo de energía. Vamos a hacer un primer ejemplo de esta parte, y este ejemplo me permite usar ciertas ecuaciones que hemos planteado hasta ahora, así como usar la tabla de resistividades. El ejemplo pide calcular, dice, un alambre de aluminio tiene un diámetro de 0,1 milímetro, entonces milímetros, ¿ok? Se le aplica en toda su longitud L, o sea que el cable tiene, o el alambre tiene una longitud L, un campo eléctrico constante de 0,2 voltios por metro. La temperatura del alambre es de 50 grados centígrados. La temperatura del alambre es de 50 grados centígrados. Y me dice que suponga que solo existe un electrón libre por cada átomo. Además, calcule la resistividad del alambre, la densidad de corriente del alambre, la intensidad de corriente en el alambre y la diferencia potencial a lo largo de 2 metros de alambre para producir el campo eléctrico mencionado. Es decir, que aquí en esta parte D, L vale 2 metros y el campo eléctrico sería el mismo que me está dando, que son 0.2 metros. Aquí yo puse un resumen de algunas ecuaciones, y de este lado puse una tablita de resistividad. Fíjense, por aquí tenemos la resistividad, me da la resistividad, que es Rho sub 0 a 20 grados centígrados, ¿ok? Y de este lado tengo el coeficiente de temperatura alfa, que está aquí, alfa, que aparece tanto en Rho como en R, ¿ok? Muy bien, vamos a resolver el problema. Vamos a empezar con la parte A.
Vamos a sacar los datos. Entonces los datos tenemos diámetro de 0,1 milímetros, el campo eléctrico 0,2 voltios por metro, la temperatura que está en el alambre de aluminio es 50 grados centígrados. Me hablan de un átomo de un electrón por átomo, creo que esto no lo vamos a usar, y las incógnitas son ρ, j, i, y la parte D allá delta B, ¿verdad? Aquí faltó delta B. Muy bien. Entonces, donde me piden la resistividad ρ, nosotros sabemos que ρ para cierta temperatura T es igual a ρ sub 0, que es la resistividad a 20 grados, multiplicado por esta ecuación, ¿verdad? Fíjese, ρ sub 0 no lo tengo, ¿verdad? No lo tengo. El material aquí es aluminio y necesitamos entonces buscar cuánto vale ρ sub 0 y cuánto vale alfa. Las temperaturas sí las tengo porque delta T es T menos T sub 0. La temperatura a la que quiero trabajar es 50 grados y la temperatura sub 0 es la temperatura normal de los valores de resistividad, es 20 grados, que es esto que está aquí. Entonces vamos a ir a la tabla, buscamos el aluminio, aquí está el aluminio, y sacamos la resistividad, que sería 2.65 por 10 a la menos 8, y sacamos alfa, que sería 3,9 por 10 a la menos 3. Serían estos dos valores que están aquí. Esos dos valores los introducimos en la ecuación. Ρ sub 0 a 20 grados es 2.65. Estos dos valores que están aquí son los que extraemos de la tabla, ¿ok? Ρ sub 0 y alfa. Metemos Ρ sub 0 aquí sería 2.65 por 10 a la menos 8, y metemos alfa aquí, que sería 3.9 por 10 a la menos 3. Resolvemos y me queda que la densidad a 50 grados es 2.69 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Esta es la respuesta a la pregunta A. Chévere. Luego me piden la densidad de corriente J. J, según la ley de Ohm, está definido. Fíjense que aquí estamos trabajando con magnitudes porque no en ninguna parte me hablaron de vectores, ni de direcciones IJK, ni nada de eso por el estilo. Entonces, la ley de Ohm dice que J es proporcional al campo eléctrico en la conductividad, ¿verdad? Que es sigma. Y sabemos que sigma es el inverso de la resistividad. La resistividad la acabamos de calcular, y sigma, si lo sustituimos aquí en J, me queda 1 sobre sigma por E. Sustituimos el valor de sigma que acabamos de calcular, que es 2.69 por 10 a la menos 8, y tenemos que J nos da 6.75 por 10 a la 6 amperes por metro. ¿Ok? Ese sería J. Luego en la parte C me piden calcular la corriente, la intensidad de corriente, y como J es igual a la intensidad de corriente sobre el área, de allí vamos a despejar I, que sería J por el área. Necesitamos el área. Me dicen que es un alambre, que decir que un alambre es cilíndrico. El área sería el área transversal. Entonces es un área circular, por lo tanto aquí esa área, al ser circular, el área es pi por r cuadrado, el área de un círculo, ¿verdad? Ese es el área que va a atravesar la corriente, pi por r cuadrado. R, me dan el diámetro, que vale 0,1 milímetros, lo divido entre 2, eso me da el radio, ¿verdad? Que sería el radio de aquí hacia el exterior del área, 0,05 milímetros. Eso lo tenemos que llevar a metros, lo dividimos entre 1000 para llevarlo a metros. Entonces el radio vale 0,05 por 10 a la menos 3 metros, y con eso calculamos el área, que sería pi 3,141516 por r al cuadrado. Aquí sustituimos, y el área que atraviesa la corriente, la intensidad de corriente, es esta que está aquí, 7.854 por 10 a la menos 9. Ese sería el área. Luego con el área sustituimos aquí área y sustituimos densidad de corriente. Densidad de corriente J es esta que está acá,
y el área, esta que acabamos de calcular. Introducimos acá, resolvemos y me queda que la corriente es 0,053 amperes, que sería lo mismo decir 53 miliamperes. Bien, ya tenemos las tres primeras preguntas resueltas. Nos faltaría calcular la diferencia de potencial, que les dije que faltaba ya, de la parte de delta B. Sabemos que el potencial eléctrico, la diferencia potencial está dada como el producto del campo por la longitud del alambre en el cual queremos calcular ese potencial, E por L, o E por la integral desde A hasta B del diferencial de L. Al ser un conductor que tiene un largo específico, entonces se puede definir como E por L, ¿verdad? Sustituimos, el campo eléctrico es el que me dieron, que es 0,2 voltios por metro, y la longitud es 2 metros. Entonces, sustituimos y simplemente la diferencia potencial es 0,4 voltios en esos 2 metros de longitud que tiene el alambre de aluminio al cual me están pidiendo que calcule los parámetros. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Repasen todo, practiquen, hagan este ejercicio en limpio nuevamente y fijen los conceptos que hemos tratado hasta el día de hoy.